Hola, mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy estaremos hablando sobre el Día Internacional del Migrante. Hola, soy Juan Pablo Torrijos y hoy traemos información acerca del Día Internacional del Migrante que se celebró el 18 de diciembre. Ciertamente, Juan Pablo, el Día Internacional del Migrante se celebró el 18 de diciembre para conmemorar a los migrantes y sus aportaciones a los países. Ya comienza Sensor UABC. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Trámites y Servicios, en la que trataremos un tema muy importante, el cual es la jornada de tutorías y la evaluación al tutor. Así que quédate para conocer todo sobre este procedimiento. La tutoría es el proceso de acompañamiento que tiene un estudiante durante su formación académica por parte de un profesor de tiempo completo, el cual lo atiende de manera personal durante toda su carrera. El tutor tiene la función de orientar al estudiante en las decisiones relacionadas con su carga académica, los procesos de aprendizaje, los problemas escolares que surjan durante el proceso de su formación, así como recordarle los procesos y procedimientos a seguir para cumplir con los requisitos académicos. La tutoría es permanente y el alumno puede consultar al tutor en cualquier momento durante el semestre. La jornada de tutorías es el periodo donde el alumno asiste a una entrevista de tutoría para hacer un registro del plan de materias que quiere inscribir en el siguiente periodo escolar. Ahora les enseñaré a ingresar al sistema para realizar la solicitud de tutoría y evaluar al tutor. Lo primero que deben hacer es buscar la página tutorías.uabc.mx. Y después iniciar sesión con el correo institucional, eligiendo la casilla de tutorado. Posteriormente deberás revisar quién es tu tutor si no lo sabes. Y después pulsar el botón de solicitar tutoría. Ahí podrás especificar el tema a tratar en la sesión y el día y hora a la que quisieras que se realizara. Para evaluar al tutor, ve a Evaluaciones y evalúa a tu tutor. Ahora, si quieres saber más información sobre este procedimiento, visita la página de uabchumanidades.com. Y dirígete hacia el apartado de estudiantes y luego en tutorías. Y listo. Muchas gracias por acompañarnos esta ocasión y hasta la próxima. Por parte de Trámites y Servicios, les deseamos felices fiestas y continúen viendo Sensor UABC, temporada 20. Bienvenidos a una cápsula más de Soy Cimarrón. Hoy les presentaremos el trabajo de nuestra compañera Valeria Aguirre de la carrera de Enfermería de la Facultad de Medicina, quien tiene su propio negocio de postres creados por ella misma. Valeria Aguirre comenzó con este negocio en 2016, empezando por realizar pequeños pedidos para su familia y amigos. Sin embargo, ahora es un negocio independiente muy exitoso llamado Bonbonniere Brownie. Dicha cuenta con muchos productos, entre los cuales destaca los brownies y los sartenes de brownie, los cuales pueden ser decorados con diferentes toppings como pequeños chocolates, chispas o nueces, además de contar con cupcakes y galletas. Los postres, además de ser vendidos de forma individual, suelen ser muy populares. Los paquetes suelen variar dependiendo la temporada. Por ejemplo, en este invierno suelen ser muy pedidos los paquetes navideños. El negocio de Valeria, además de contar con un pequeño kiosco, también se encuentra relacionado con algunos negocios que se encuentran en Tijuana, tales como Malvia Café, My Little Showroom y La Martina Picnics. Las entregas de los brownies suelen ser personales y en cualquier día de la semana, pero también se pueden encontrar los productos en las tiendas antes mencionadas.
Me motivó el hecho de que había muchos alumnos y siempre era como que les gustaba algo dulce, ¿no? El postrecito después del desayuno. Entonces fue como que dije, bueno, pues una vez llevé así de que tengan para regalar. Y todos de que, está buenísimo, deberías de vender. Y ya fue como que, ok, sí, tengo que hacerlo, tengo que vender. Eso se basa por vía internet, entonces a veces es un poquito difícil la publicidad porque ya te cobran las páginas, entonces como mucho meterle y a veces no es el resultado que uno espera. Llegan mensajes y por la disponibilidad de horarios es difícil contar con las entregas, entonces es algo difícil que no siempre que sea por medio de internet, pues que no tengamos un lugar fijo en donde las personas pueden llegar y comprarlo, y ya como también se ocupa, como es comestible, no tiene tanto tiempo de duración, entonces también esa es una desventaja pues en lo que tenemos. El hecho de preparar la mezcla, hornearlo, siempre disfruto mucho que lo tomo yo como hobby y relajación porque pues me pongo música y es como que me concentro nada más en que los brownies estén derechitos, que tengan bien esparcida la Nutella que le pongo y así. Me gusta mucho el hecho también de que siempre queda el cliente satisfecho, o sea, de verdad yo pues ya con tanto tiempo ya le perdí como el gusto, ¿no? El sabor, pues ya son como 6 años y la gente siempre que los prueba dice que no, es que la consistencia es perfecta, o sea, me gusta mucho saber que a la gente le gusta mi producto. Eso me da mucha satisfacción. Esto ha sido todo por la cápsula de hoy, esperemos que lo hayan disfrutado. Hasta la próxima cápsula. Mónica Sánchez, bienvenidos a una sección más de Actívate. En esta ocasión les voy a hablar sobre cómo mantenernos activos desde nuestra casa. Es muy importante saber que mantenernos activos nos ayuda y nos beneficia demasiado, principalmente porque mantener nuestro cuerpo activo nos ayuda a liberarnos del estrés, de la ansiedad y de la depresión, entre otras cosas. E incluso mantenernos activos físicamente y mentalmente nos ayuda a obtener un ritmo de vida más saludable. Número 1. En las mañanas cuando te levantes y empieces tu día, empieza estirando tu cuerpo. Así puedes estirar tus músculos, calentar tu cuerpo y empezar tu día con toda la actitud y toda la energía posible. Número 2. Nunca olvides desayunar en las mañanas. Es importante que te alimentes correctamente para que tu cuerpo esté siempre activo y tengas energía suficiente para sobrellevar tu día. Número 3. Un buen baño con agua tibia te ayudará muchísimo a relajar tus músculos y a empezar tu día con muy buena energía. Número 4. Sal a caminar, andar en bicicleta o quizás sal a pasear a tu perro. Da unas vueltas alrededor de tu casa para que empieces a trabajar tus músculos y empiecen a calentarse y así tener un día lleno de energía. Número 5. Otra manera en la que puedas mantenerte activo es bailando en tu hogar. Si a ti te gusta bailar, esta es tu oportunidad para mantenerte activo. Búscate algún video en YouTube o en redes sociales en las cuales tú puedas bailar. Así de esta manera te liberas del estrés y de la ansiedad y al mismo tiempo estás activando tu cuerpo. Número 6. Para mantener tu mente activa es importante que trabajes en ella. Puedes empezar leyendo un libro, una novela, un cuento, lo que tú quieras. Y si estás con tu familia, puedes hacer un rompecabezas, un crucigramas, una sopa de letras. Esto va a ayudar a trabajar tu mente y mantenerte siempre activa. Número 7. Si te gusta hacer ejercicio, date un tiempo en tu hogar, ya sea en el patio, en tu cuarto, en la sala, en cualquier lugar. Búscate algún video de algún entrenamiento o lo que tú quieras y entrena desde tu casa. Haz algunas rutinas y vas a ver cómo vas a empezar a tener tu día lleno de energía.
Me dio muchísimo gusto compartir contigo toda esta información. Espero que te sirva y que te sea útil para que puedas mantenerte activo tanto físicamente como mentalmente. Recuerda que siempre es importante que mantengas tu cuerpo saludable. Nos vemos a la próxima. Hasta luego. Continuamos con Sensor UABC. ¿Sabías que según la ONU hay en todo el mundo aproximadamente 68 millones de migrantes? Así es, Juan Pablo. El número de migrantes es cada vez mayor y en México, independientemente de la situación, los migrantes tienen derecho a la salud, a la justicia, a recibir un refugio y, por supuesto, a la no discriminación. Exactamente, Frida. En México es importante la movilidad, ya que es el segundo país con mayor número de migrantes internacionales y el espacio para poder ingresar a los Estados Unidos. Continuamos con Sensor. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frida Caballero y bienvenidos a Marcador. El día de hoy estaremos hablando del evento que se realizó del 25 de noviembre al 5 de diciembre del 2021. Dicho evento es el de los Juegos Panamericanos Junior. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jessica Díaz. Los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021 fue un evento multideportivo para atletas jóvenes. Estos se celebraron en la ciudad de Cali y el Valle, Cauca, Colombia. Los Juegos Panamericanos son el evento deportivo más importante de toda América y se realizan cada 4 años desde 1951. Años más tarde, en el 2021, nacen los Juegos Panamericanos Junior. El objetivo de este evento es impulsar a las nuevas generaciones, descubrir nuevos talentos y apoyar el desarrollo deportivo juvenil. Además, se busca mejorar la inversión de diferentes países en jóvenes deportistas a través de su participación en eventos de alto rendimiento. Cali fue elegida el 27 de marzo del 2019 frente a las candidaturas de Monterrey, en México, y Santa Ana, El Salvador, para realizar las primeras versiones de los Juegos Panamericanos Junior. El evento se realizaría en junio del 2021 y septiembre del 2021, pero dada la emergencia sanitaria causada por el COVID-19, la fecha se aplazó. En agosto del 2020 se confirmó la nueva fecha para la realización de los Juegos Panamericanos Junior Cali 2021, una de las decisiones más esperadas para todos los comités olímpicos nacionales, federaciones internacionales, confederaciones panamericanas. Y por supuesto, los jóvenes atletas de las Américas finalmente ha sido confirmado por el gobierno del presidente Iván Duque. La ciudad de Cali, Colombia, organizará los primeros Juegos Panamericanos Juveniles Cali Valle 2021 del 25 de noviembre al 5 de diciembre del presente año 2021. Dentro de este evento tuvo la participación uno de los cimarrones del campus de Mexicali, donde participó en la disciplina de levantamiento de pesas y ganó una medalla de plata. Antonio José Gobea Sandoval, estudiante de la Facultad de Ingeniería en la carrera de Ingeniería en Energía Renovable. Este alumno obtuvo la medalla de plata en la categoría de 109 kilogramos con una marca registrada de 155 kilogramos en arranque y 199 kilogramos en envión. Este evento otorga el puntaje para los Juegos Olímpicos París 2024. Por esto queremos felicitar a Antonio por su gran logro, poner en alto al país y la Universidad Autónoma de Baja California. Por parte de Sensor, queremos felicitarte por tu logro obtenido como deportista. Queremos invitarte a que te sigas formando y esforzando como hasta el día de hoy. Esto ha sido todo por nuestra parte. Mi nombre es Frida Caballero y esto fue Marcador. Bienvenidos y bienvenidos a la sección Banco de Ideas. El tema de hoy es la migración. México es un país en donde existe mucho tránsito de migrantes, en especial por encontrarse en frontera con Estados Unidos. Le preguntamos a estudiantes de UABC su opinión sobre el tema. Vamos a ver lo que nos dijeron. ¿Cuáles son los casos de migración que conoces?
De los que sé es cuando vienen en grandes grupos, como pasó con personas de Haití o de Honduras, pero son muchísimos los casos, no solo dentro de México, sino de varios países. Bueno, pues para mí ha sido el caso de los haitianos, ya que pues, desde que tengo memoria ha sido el caso de migración más sonado en la ciudad. Yo solo sé que hay algunas personas establecidas en el puente de cruce fronterizo aquí en la ciudad de Tijuana, pero desconozco la procedencia de estas personas. ¿Qué opinas de la migración? Nunca he tenido un rechazo hacia la migración. Se me hace algo, no sé si porque soy de Tijuana, pero siempre se me ha hecho algo muy natural. Hay muchísimas razones por las cuales migrar y siento que es algo que muchas personas lo hacen, ya sea por trabajo, por estudios, por gusto, por muchísimas razones. Lo veo como algo que siempre ha pasado. Creo que la migración es algo natural, pues ya que la causa de esto es buscar nuevas oportunidades, una vida digna. Tengo yo una postura acerca de la migración, incluso podría decir que estoy un poco desinformada acerca, y creo que me convendría investigar un poquito más acerca, ya que vivo en una ciudad fronteriza. ¿Cómo influye la migración en la educación o en los estudiantes de UABC? Siento que brinda la educación, pues hay un interés, por ejemplo, por otros idiomas o también para tratar ciertos temas que antes tal vez no se consideraban o no habían llamado tanto la atención. Pero por lo que sé de migración en relación con educación, también he visto casos en los que estudiantes tienen que emigrar para estudiar cierta carrera. Influye en muchas maneras, como la económica, la cultural, investigación. Al menos en mi carrera pues se ha mencionado varias veces este tema para las clases, las tareas, e incluso he escuchado que algunos maestros toman este fenómeno social como investigación. Influye bastante la migración, en especial para nosotros que es una ciudad fronteriza. En UABC creo que influye de diversos aspectos como economía, la obtención de recursos en las familias, incluso los intercambios, el hecho de que que nuestra ciudad vecina es de otro país, un país de primer mundo. Creo que sí influye en muchos diversos aspectos. Esperamos disfrutaran del video de hoy de Banco de Ideas. Nos vemos la próxima. Seguimos con Sensor UABC. Cimarrones, ¿sabían que Tijuana es el punto de llegada de los migrantes que buscan una oportunidad de empleo o de cruzar a los Estados Unidos? Exactamente, Frida. Tijuana, por su desarrollo económico y por su posición geográfica, contiene características que fomentan el contexto multicultural en la sociedad. Uno de los lugares donde se puede ver mayormente esta multiculturalidad es en las aulas. ¿Sabías que UABC cuenta con un programa de intercambio estudiantil en donde se ven las diferentes razas y culturas dentro de los salones de clases? ¿Qué tal? Bienvenidos sean todos a Ilumina, donde aprendemos nuevas cosas cada semana. Con motivo de las fechas decembrinas, hoy hablaremos acerca de un símbolo muy especial de estas fechas, el árbol navideño. Comenzamos. Cuando los primeros cristianos llegaron al territorio norte de Europa, encontraron una celebración que se realizaba en honor al nacimiento de Frey, el dios del sol y la fertilidad. Dicha festividad se hacía con un árbol que simbolizaba el universo. Los primeros cristianos en llegar a Escandinavia observaron que la fecha de adoración nórdica coincidía con la Navidad. Con la evangelización de esos pueblos se conservó la tradición, pero se cambió por completo su significado. Durante el Segundo Imperio Mexicano, los emperadores Maximiliano y Carlota se instalaron en el castillo de Chapultepec. Para la primera Navidad en tierras mexicanas, es decir, la del año 1864, mandaron instalar un lujoso árbol de Navidad. Este sería el asombro de la corte y de la aristocracia en general, quienes seguían la moda y costumbres de los emperadores. A la caída de Maximiliano I en 1867, las costumbres imperiales se desterraron,
Sin embargo, algunas permanecieron o florecieron más tarde. Excelente, ahora ya sabes cómo se originó y cómo llegó a nuestro país esta bonita tradición. Queremos agradecerte por habernos acompañado en esta cápsula. Te esperamos la próxima semana, pero no queremos despedirnos sin antes desearte ¡Felices fiestas! Esto es Ilumina. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Briseida Cortés y bienvenidos a una nueva cápsula. ¿Sabías que nuestra máxima casa de estudios se convirtió en la primera institución de educación superior de México que cuenta con reconocimiento a su gestión institucional por parte de los dos principales organismos evaluadores del país? Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, CIES, y Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES. Enhorabuena por el reconocimiento. Dos grandes fortalezas de la UABC son su ampliación de la matrícula y ser una institución consciente de que logrará la inclusión y equidad con programas de calidad. La acreditación de la gestión institucional se fundamenta en un proceso riguroso de evaluación orientado a identificar las fortalezas y áreas de oportunidad de la actividad universitaria, así como la valoración de la pertinencia de sus programas, prácticas y dinámicas a la luz de criterios e indicadores de calidad. Felicito a toda la comunidad universitaria por esta acreditación institucional del organismo COPAES. Felicidades a todos los que han estado siempre ocupándose del quehacer universitario, a las directoras y los directores, pero por supuesto también al cuerpo de funcionarios que me ha acompañado en esta administración. Hemos venido a entregar el reconocimiento que después de un complicado, largo, exhaustivo proceso de gestión institucional, encontramos que la Universidad Autónoma de Baja California tiene los mayores motivos de orgullo por ser una institución de excelencia, una de las mejores instituciones de México. El día de hoy estamos recibiendo por parte de COPAES el certificado que nos acredita a la gestión, a la administración de esta gestión rectoral. Vinieron excelentes evaluadores, personas con una gran capacidad profesional, una gran experiencia y una trayectoria en la vida académica de sus instituciones y por supuesto esto nos da a nosotros una retroalimentación, aprendemos de nuestros pares y por supuesto seguramente algunas ideas habremos dejado en sus mentes. Creo yo que es un gran momento para la universidad y para esta gestión es un gran orgullo contar con esta acreditación y por supuesto el equipo de trabajo que siempre me ha respaldado y siempre ha estado conmigo. Y bueno amigos, hemos llegado hasta el final de esta cápsula, espero lo hayan disfrutado, nos vemos hasta la próxima. Aún en casa, podemos contagiar a los que queremos. Recuerda usar tu cubrebocas. La danza es arte, es historia, es pasión. Es parte del corazón mexicano que late y se enorgullece de sus tradiciones, su música y sus colores. Es a través del grupo Huispa que se ha podido mantener y promover este arte. Desde hace 29 años dirijo un grupo de danza folclórica mexicana que nació en esta escuela donde estamos ahorita, en la secundaria general número 6. Nació con la inquietud de presentar números artísticos para atender las necesidades de la escuela, ¿no? Los actos cívicos y sociales, ¿no? Pero el amor de los muchachos fue creciendo, aquellos exalumnitos después de 3 años decidieron formar un grupo de danza. Obviamente estoy hablando
allá por el año 1987, pero era grupo de estudiantes de secundaria. Y ya para el 92 ya surgió el grupo WISPA como grupo independiente, ¿verdad? Sí me ha dado muchas experiencias, giras, grabar a mi grupo, promoverlos, que ellos conozcan, y luego pues lo más interesante es de que se forma una familia, ¿no? Una familia muy grande, entonces eso nos permite estar siempre en contacto. Ya tenemos 30 años, sí, yo creo que es el momento de empezar a invitar a jovencitos, a jóvenes pues, al instituto al que yo pertenezco. Sí me gustaría que se sumaran, pero que en realidad tuvieran ese arraigo, ¿no? Y que sobre todo tuvieran grupo o tengan la intención de formar el grupo. A lo mejor darle seguimiento aquí, ya es tiempo de formar un grupo, un equipo que le dé seguimiento. Me encanta dirigir, me encanta hacer coreografía, me encanta improvisar. Es que eso es lo que te permite la danza, ahí donde tienes la creatividad, ¿no? ¿Sabes qué? Aquí no se puede ponerte tan cómodo. Lo más difícil es que también provoco que les salga la creatividad a los alumnos. Lo mejor porque provocas que exista en ellos una intención de mejorar las cosas, ¿no? Y eso es mucho, mucho mejor. Ándale, güerita, vámonos al organal. A cortar pitayas, comenzando a madurar. Ingresé a la secundaria y posteriormente se ha realizado el crecimiento hasta 2016, que fue mi trayectoria. Y a través de esa trayectoria hemos coincidido y más que amigos hemos hecho una familia. Participar con este grupo en varios eventos ha sido divertido, podría englobarlo con esa palabra, solo que pues ha sido un poco de todo, ha habido un montón de experiencias, ha habido experiencias llenas de nerviosismo antes de salir al escenario, ha habido unos momentos en que cuando estás arriba ya ni siquiera sientes a las personas que te están viendo, solamente sientes la música, los pasos, ves a tus compañeros que están bailando junto contigo en el escenario, ves los colores, el vestuario, todo ese tipo de cosas que te llaman a formar parte de este arte, de esta danza que pues es parte de nuestra cultura como mexicanos y es muy bonita en mi opinión y yo creo que vale la pena inculcársela a las personas que nos rodean, enseñarles que México vale la pena, México tiene cosas hermosas que se deben dar a conocer no solamente en todo nuestro país, sino en todo el mundo. Y me gustaría pues inspirar a personas o que se sientan identificadas conmigo por mis palabras con respecto a lo que yo siento por la danza. Y también me gustaría invitarlas a que si todavía no se han animado a formar parte de, lo hagan. Es algo muy bonito, es una manera de hacer ejercicio, es una forma de vivir tu cultura, es simplemente hermoso. A pesar de las adversidades, el grupo ha logrado salir adelante con dedicación, esfuerzo y amor a la danza. Porque en Grupo WISPA... Muchas gracias por acompañarnos en un nuevo episodio. Esperemos que te haya gustado. Te invitamos a que nos veas todos los domingos a la 1:30 por Síntesis TV. Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente el día de hoy. Esperamos que el programa haya sido de tu agrado. Y si te perdiste el estreno, todos los miércoles a las 11 de la mañana podrás ver la repetición del programa por el mismo canal. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook e Instagram como Sensor UABC y en caso de que te hayas perdido algún capítulo de la temporada pasada, no olvides seguirnos en YouTube como Sensor UABC. Esto es Sensor UABC, detectando el quehacer universitario.